Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Los recibimos en otro encuentro de este programa de stream realizado en el Partido Justicialista, al cual decidimos llamar La Hora de los Pueblos. Mi nombre es Rocío, soy profe de Historia, militante de la Cámpora, y estoy acá con mis compañeros Orly y Ángel para trabajar un poco lo que es la historia, pero relacionándola específicamente con las cosas que vivimos hoy en la cotidianeidad. No tomarla como hechos aislados, sino como un proceso que se va dando, como un desarrollo, sobre todo de la política de nuestro país, de la ideología, la cual nosotros pregonamos a través de la militancia. Así que agradecemos mucho al Partido Justicialista, a los compañeros que están en la técnica, que siempre nos bancan un montón, por este espacio, que esperamos que sea un espacio fructífero, que les sirva, que les guste. Y bueno, hoy vamos a empezar con un programa que tiene que ver un poco con lo que sucedió en el mes anterior, en julio, que tuvimos fechas muy importantes. Como recordarán, en el primer encuentro estuvimos viendo un poco lo que había sido la proscripción del peronismo, la persecución, el asesinato de compañeros y compañeras. Y a partir de eso decidimos también tomar lo que significa la memoria de Perón, la memoria de Evita, a quienes perdimos en el mes de julio, y también relacionarlo con, bueno, nuestra independencia, ¿no? Una de las fechas más importantes que tenemos como argentinos, aquel 9 de julio de 1816, y relacionándolo con lo que estamos viviendo hoy. Bueno, hoy en este momento se está tratando una ley muy importante para los argentinos y argentinas que tiene mucho que ver con la independencia que seguimos teniendo o no como país. Así que en ese marco vamos a comenzar con Orly. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Como nos comentaba Ro también, un poco es tratar de comentar, de hablar, no solamente sobre las cuestiones que tienen que ver hacia la figura de nuestro líder, sino sobre todo sobre su paso a la inmortalidad, ¿no? Recordemos que el 1 de julio del 74, de 1974, Perón fallece ejerciendo, digamos, su tercera presidencia y teniendo en cuenta que en el momento en el que él vuelve al país, un país que estaba totalmente convulsionado, y digamos, su regreso tiene que ver con una lucha. Sí sabrá el peronismo, el movimiento de lucha, de mantenerse activo, de mantenerse vivo, después de prácticamente 18 años de proscripción, de 17 años de exilio, de bombardeos, de fusilamientos, de persecuciones, de hostigamientos, de querer borrar de la memoria colectiva todos nuestros símbolos. Recordemos que no se podía cantar la marcha, no podíamos tener una imagen, no podíamos tener un busto que simbolicen, digamos, el accionar de nuestros líderes. Pero bueno, nosotros más allá de todas estas cuestiones, vamos a tratar de adentrarnos en lo que tiene que ver con las políticas que realizaron y el porqué de su inmortalidad, o mejor dicho, de mantener su imagen viva a pesar de su muerte, ¿no? Porque tengamos en cuenta de que si bien la persona física no la vamos a tener más, pero todas sus acciones y todo lo que le ha brindado a nuestro país se mantienen vigentes. Entonces, desde eso, nosotros vamos a tratar de mantener firme y en alto su imagen. Este, para esto, digamos, todo lo que tiene que ver con sus acciones, con sus decisiones también políticas, estaban enmarcadas dentro de un plan, de un programa y de decisión política que tenía que ver nada más y nada menos que con el desarrollo del país, pero no solamente con el desarrollo del país por desarrollarse industrial o comercialmente, sino que tenía que ver con el desarrollo de la comunidad, ¿sí? De la comunidad en general. Perón en su libro, La comunidad organizada, él planteaba la idea de que un ciudadano debe desarrollarse a medida que se desarrolla el resto de la comunidad, es decir, todo en colectivo. No hablaba desde el individualismo. Entonces, nosotros a eso es lo que vamos a apuntar y a lo que pregonamos también actualmente, de que, como planteaba en la obra El Eternauta, que nadie se salva solo. Entonces, también nosotros desde esa postura vamos a mantener firme toda esa imagen y esa postura. Entonces, hablando de esos programas, hay que tener en cuenta que cómo era la vida del trabajador antes y después de Perón.
Si bien existían trabajadores que habían hecho huelgas, que habían luchado por sus derechos, pero eran parte de la periferia del país. No formaban parte de las decisiones o de la participación activa, ¿sí? Perón, incluso antes de haber sido presidente, ya le había dado participación y le había dado voz. Recordemos de su cargo de la Secretaría de Previsión, donde él empieza a trabajar con los compañeros, con los trabajadores, y empieza a otorgarles sus derechos. Entonces, ese otorgamiento de derechos le fue dando a él, o a los trabajadores, mejor dicho, una participación central en la vida política del país. Dejaron de ser anexos y pasaron a ser la parte principal de la decisión política para el desarrollo, ¿no? Porque recordemos que no era solamente un desarrollo de la patria, un desarrollo de la nación, sino también de la comunidad en general. Entonces, ellos dejaron de ser alguien externo del país y pasaron a ser parte principal. Entonces nosotros allí vamos a poder ver cómo Perón le va a empezar a brindar, en cierto modo, oportunidades, no solamente para poder desarrollarse, sino oportunidades para tener una vida más digna, ¿sí? Para tener una mejor calidad de vida, para poder tener un mejor trabajo, un mejor salario. Y estos programas iban todos mancomunados, digamos, todos se relacionaban con todo: el comercio, el empleo, la industria, el comercio interno, el consumo. Todo eso iba generando que cada uno de los trabajadores vaya ganando un poquito más, un poquito mejor, y se vaya desarrollando la vida en familia y la vida individual. Pero a todo esto, Perón nos marcaba o nos marca, en cierto modo, digamos, tres tipos de, o mejor dicho, tres ideas que nosotros las ponemos como bandera, que iban a realizar ese cambio. Entonces, compañero, vamos a plantear entonces esta cuestión de qué es lo que realmente cambia Perón a través de estas ideas. Claro, Perón en su momento organiza sus pensamientos en base a tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social. Debemos tener en cuenta estas tres banderas porque la soberanía política permite que podamos diagramar y reglamentar leyes que puedan beneficiar a los argentinos, que protejan a las comunidades, que ayuden a la industrialización y que puedan ser una herramienta tanto para los estudiantes como para los trabajadores, como diría, un aliciente para los enfermos, un confort para las personas con capacidades diferentes, y así en el general. Por eso el general, él hablaba de que el individuo se realiza a través de la comunidad y la comunidad se realiza a través del individuo, como decía el compañero Orly. Para esto también tenemos lo que es la independencia económica. Necesitamos tener una independencia económica para poder nosotros mismos gestionar nuestros propios recursos, nuestra tierra, nuestra agua, nuestra industria. A partir de eso podemos crear un capital para poder hacer una redistribución equitativa y con esto llegar a la justicia social. ¿Qué quiere decir la justicia social? Justicia social quiere decir que a muchos les molesta que el que más tiene, más aporte, y el que menos tiene, menos aporte. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo un 10% de alguien que cobra más con un 10% de alguien que cobra menos. Porque en realidad es dar de lo que uno tiene, no de lo que te sobra. Por eso tenemos una manera a veces, no sé si individualista de verlo muchos, pero tenemos que entender que la comunidad sí o sí tiene que realizarse a través del individuo, fortalecer al individuo en tanto y en cuanto pueda. Sí, tal cual. Por ahí estaría bueno, cuando hablamos de estas tres banderas, que son que las seguimos llevando adelante, que las seguimos creyendo como militantes políticos, pero sobre todo que siguen siendo necesarias de poner en valor y en práctica al día de hoy, que seguimos discutiendo
la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Pero pensar en esto de que no puede haber justicia social si no tenemos, como decía Ángel, una independencia económica con el control de nuestros recursos, naturales por sobre todo, y la soberanía política, que es aquella que nos permite a nosotros tomar las definiciones y las decisiones de lo que vamos a hacer para nuestro país. Es decir, bueno, ¿en qué vamos a invertir? ¿A dónde vamos a poner este dinero? ¿Pero qué va a pasar con estos recursos naturales? ¿Y qué políticas de Estado vamos a tener? ¿Vamos a construir escuelas? ¿Vamos a hacer hospitales? ¿Vamos a fomentar la industria nacional? Todo eso tiene que ver con estas banderas que Perón nos propuso y que siguen siendo tan vigentes el día de hoy. Sí, tal cual. Y sobre todo hay que tener en cuenta cómo llevó adelante esas transformaciones, ¿no? Porque nosotros hablamos de una relación de decisiones políticas interconectadas unas con otras que iban haciendo como mejorando una a la otra, digamos. Entonces, una política mejoraba a la otra y a su vez esas dos mejoraban a otra más. Entonces, hay que tener en cuenta que estas transformaciones económicas, sociales que se han ido llevando adelante, tienen que ver con estrategias a la hora de desarrollar la nación. Y que tienen que ver sobre todo con estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con, por mencionar dos, por ejemplo, en cuestiones de finanza, con la nacionalización del Banco Central. Entonces podemos ver cómo a través de los créditos del Banco Central que se le otorgaba a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, a las industrias, se podía llevar a cabo, empezaba a desarrollarse y a industrializar un poco el país. Entonces los créditos iban destinados a un sector. Ese sector, al crearse alguna industria, generaba empleo. Y ese trabajador, al percibir un salario, consumía. Entonces, se iba desarrollando un círculo de consumo, empleo y desarrollo. Entonces, después podíamos ver también cómo la otra cuestión de lo que tiene que ver dentro de las finanzas tiene que ver con la creación del programa del IAPI, que tenía que ver con esta cuestión de quedarse un poco con las ganancias de las cuestiones que tenían que ver con la agropecuaria, con la ganadería, que hasta ese momento, por ese famoso pacto Roca-Ruziman en la década del 30, donde prácticamente todas las ganancias de los saladeros, de las curtiembres, quedaba en manos inglesas y francesas principalmente. Entonces, ahora toda esa riqueza, toda esa ganancia quedaba en manos del Estado. Entonces allí el Estado podía decidir dónde invertir, dónde poner ese dinero, cómo redistribuirlo. Entonces ahí podemos ver nosotros que va cambiando el enfoque de una decisión de una política más destinada a la subyugación extranjera y a poner el foco en una cuestión más nacionalista, más popular, porque tengamos en cuenta que las políticas de Perón siempre han estado destinadas a la clase trabajadora. Después, otro de los bloques que tienen que ver con el plan de desarrollo de Perón tiene que ver con los transportes, como por ejemplo la estatización de los ferrocarriles. Por ejemplo, hasta ese momento la gran mayoría estaban en manos francesas e inglesas, donde solamente tenía una práctica que era solamente el transporte de mercancía, ¿sí? Al puerto de Buenos Aires, y del puerto de Buenos Aires se trasladaba todo a Europa, sobre todo las cuestiones de materia prima. Entonces, Perón, al nacionalizar los ferrocarriles, empieza a tener una visión más integral de nuestra nación, a conectar una provincia con otra, al transporte de trabajadores, de pasajeros, pero también le servía, mejor dicho, como una mejora en cuanto a las economías regionales. Entonces podemos ver cómo un instrumento tan importante como el tren pudo desarrollar distintas aristas para mejorarle la vida a los trabajadores. Porque ya podíamos viajar de una provincia a otra, de una región a otra, y poder también, en cierto modo, llevar los productos que cada uno podía producir. Después, también tenemos que ver con las cuestiones de la flota mercante.
la creación de la flota mercante. Ya los barcos no los alquilábamos para llevar nuestra mercancía o nuestra materia prima y después volver a traer el producto acabado. Ahora nosotros producíamos los barcos, construíamos barcos y por lo tanto al industrial o al empleador le salía también un poco más barato porque si no tenía que pagar los alquileres de flete. Por lo tanto, al ser del Estado o al ser industria nacional, la flota mercante, podíamos ver que ese dinero también quedaba dentro del país. Entonces vemos cómo todas las estrategias tenían que ver con que las ganancias, la mayor cantidad de ganancias, quede y se consuma en el país. Y después tenemos que ver también con lo que tiene, con la fusión de distintas aerolíneas para crear Aerolíneas Argentinas, nuestra excelente línea de bandera que siempre está para todo lo que se necesita. No nos olvidemos de todo lo que en estos últimos años, cómo salió adelante, cómo fue a buscar pasajeros en épocas de pandemia, cómo trajo vacunas, y todo en manos del Estado. Recordemos que hubo un lapso de tiempo que estuvo en manos de privado, en manos españolas, donde prácticamente había desaparecido, no tenía la misma injerencia que tiene ahora. Entonces, Aerolíneas Argentinas desde ese momento fue muy importante porque no solamente conectaba con el mundo, sino también conectaba con las distintas provincias. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo de tener solamente un transporte que era el tren, pasamos a tener transporte marítimo, transporte aéreo y transporte terrenal, ¿sí? Entonces vemos, terrestre, perdón. Entonces vemos ahí cómo empieza a conectar y a desarrollarse mucho mejor estas políticas, porque es una política muy integral, ¿sí? Integral en todos los sentidos, de la industria, como ya dije hace rato, industria, empleo, salario y consumo, ¿sí? Después, el otro bloque que tiene que ver con la fabricación, o mejor dicho, destinado a las cuestiones de energías. Recordemos que se empiezan a crear o a trabajar en lo que son las energías nucleares, a darle mayor importancia a lo que tiene que ver con YPF, a gas, a petróleo, a trabajar, a invertir en esas áreas para poder llevar adelante la explotación de nuestros recursos y que esas riquezas también queden acá, ¿sí? Entonces, que no queden solamente todo en manos extranjeras, pero vemos cómo se le va dando importancia a todo lo que tiene que ver con los recursos naturales para el desarrollo en sí de nuestra nación. Y por último, tiene que ver el último bloque que integraría todo esto es la industria, ¿sí? Con todos los créditos, las ganancias del IAPI, todas las riquezas que se iban generando, iban destinadas a las industrias, que es lo que vos hablabas recién, esta cuestión de soberanía, de tener la decisión de qué producir, en qué invertir y cómo redistribuir. Bueno, acá estaba abocado todas estas cuestiones en la industria nacional. Ya no comprábamos, no importábamos materia o productos alimenticios o zapatos. Nosotros fuéramos productores de cuero y teníamos que comprar zapatos afuera. Sí. Entonces ahora los producíamos nosotros, a los alimentos, producíamos zapatos, por eso industria, electrodomésticos, todo lo demás se producía acá en Argentina. Entonces a eso apuntaba, a la industrialización de nuestra nación. Y también, iba de la mano la industrialización con el mercado interno y sobre todo, para tener una industria también tenemos que tener gente capacitada. Entonces, se creó, creo que una de las políticas fundamentales de la época de Perón, que tiene que ver con la Universidad Obrera, donde empezó una universidad donde los trabajadores y los hijos de los trabajadores tenían acceso gratuito para poder formarse. Recordemos que había para todas estas industrias, había que tener gente especializada, capacitada, técnicos, ingenieros. Entonces, esas universidades estaban destinadas a formar, a capacitar personas para el desarrollo de esas industrias, ¿sí? Entonces podemos ver cómo todas esas políticas formaban un bloque o formaban un grupo y todas estaban dentro de los planes o los programas quinquenales, ¿sí? Hoy en día, ¿qué hubiesen sido si esos programas o esos planes quinquenales seguirían adelante?
podemos ver que en China tienen cerca de 14 planes quinquenales, son potencias mundiales, y nosotros llegamos a plantear o Implementar. a implementar solamente 2 y que estaban siendo de gran importancia, de gran envergadura para el desarrollo de la nación y de la comunidad. Entonces, todo esto también nos lleva a otra cosa que, digamos, ¿a qué todo esto nos servía, ¿no? Esto que tiene que ver, que hablabas vos, de lo que tiene que ver con la adquisición de derechos. Tal cual. Sí, bueno, ahí me quedo con un montón de info. Gracias, Orly. Que en realidad es un montón de info por ahí para trabajarlo, pero es así de todo lo que realizó en materia económica y de desarrollo del país Perón. Por eso también tiene que ver con su legado tan actual, ¿no? Pensar en todos estos años y haber atravesado persecución, proscripción, eliminación de compañeros, y sin embargo, acá estamos, ¿no? Pleno 2026 hablando de esto. Y vos hablabas y se me viene a la mente, y calculo que nos pasa a todos, un montón de cosas que están pasando hoy, discusiones que se están dando actualmente. Pero bueno, ¿no? Pensar esto de los recursos, del capital, de la tierra, de los recursos de nuestro país, no como algo separado de las personas que lo habitan, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene el peronismo y que lo planteó Perón. Está todo esto ligado al bienestar de la gente. O sea, había desarrollo de industrias, teníamos aerolíneas, y pensar en esto de, bueno, la aerolínea de bandera que llegaba a lugares donde antes no, pensar en el transporte terrestre de mercancía, pero no solamente para que aquellos que podían distribuir sus bienes en los trenes se beneficien, sino pensar en también el bienestar de esa persona, de las familias que trabajaban en esa industria, también en el transporte de pasajeros, darle vida al país desde otro lado y considerar esto como una cosa ligada a la otra, ¿no? Pensar esto de las 3 banderas, de cómo la justicia social sí o sí necesita de la soberanía política y de la independencia económica para que se pueda desarrollar un país con el objetivo principal que tiene el peronismo, que es la grandeza del pueblo y la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? Pensar en esto de que puede ser feliz el pueblo, de que puede haber un desarrollo industrial, de que puede haber un desarrollo de nuestras materias primas, de que puede haber desarrollo de privados que exploten las materias primas, pero también que haya una industria y que todo eso esté ligado a que la gente pueda estar feliz. Y no como números alejados, ¿no? Porque también hoy, en el modelo económico del gobierno actual a nivel nacional, se plantea esto de, bueno, los números por sobre todo lo demás. O esto de, no, el equilibrio fiscal. Y en realidad, bueno, pero la gente está viviendo mal. Entonces necesitamos que haya un desarrollo de país, como lo hizo Perón en su momento, con planes quinquenales y con todas estas políticas que estaba nombrando en materia económica y de desarrollo industrial Orly, pensarlo en que la gente vivía mejor, que hubo un reconocimiento de derechos también por ese lado. Entonces ahí te tomo todo eso y vamos a la parte de la ampliación de derechos, porque además de todo este desarrollo industrial, económico, productivo que tiene nuestro país, que es sumamente importante y fundamental, vino de la mano con los derechos y la felicidad de las personas. Además de esta especie de derrame que tienen estas políticas económicas, vino de la mano del reconocimiento de derechos a través de un montón de políticas. Como principal o como uno de los ejes fundamentales que hacen que Perón sea ese Perón que la gente va a aclamar y va a pedir por su libertad a la plaza, el Estatuto del Peón, de empezar a decir, bueno, tiene que haber derechos laborales. No puede la gente estar esclavizada trabajando en el campo para que algunos pocos puedan seguir tirando manteca al techo, como se decía. De hecho, ahí él comenta, hay un video de Perón comentando una situación o un entrecruce con su madre, que hablaba del Estatuto del Peón y donde la madre le planteaba esta cuestión de que ella no iba a poder pagar, digamos, lo que correspondía a sus trabajadores, y él decía, bueno, mamá, si no puedes pagar vas a tener que cerrar. Entonces, él se daba cuenta de que lo cuenta como algo chistoso, gracioso, que esas políticas no es que él lo hacía solamente para cubrir o para darle rédito a un cierto grupo, un sector o a algún amigo o familia, sino que él veía que si en este caso tenía que ser de manera general y que todos debían cumplir o abocarse a estas cosas. Y que tenía un objetivo claro, que era, no podemos explotar a las personas, no pueden vivir mal en pos de más ganancia, ¿no? Es algo que capaz que hoy para nosotros sea redundante, pero de repente sigue estando la misma discusión en un montón de lugares, ¿no?
Pero bueno, de la mano de eso que venimos hablando, también las vacaciones pagas, de repente el aguinaldo, ¿no? Que al día de hoy estamos todos esperando el aguinaldo y nos reímos nosotros y los que somos militantes siempre compartimos esa imagen de, ahora el libertario, el radical están esperando el aguinaldo de Perón. Pero bueno, de ahí las jubilaciones y por ahí un poco la parte más social de desarrollo territorial, digamos, para que llegue a todos los lugares de esta hermosa nación que tenemos, las escuelas, la creación de tantas y tantas escuelas industriales, ¿no? Que tiene que ver también con lo que decías vos de la creación de la Universidad Obrera, la ampliación de universidades, de repente había ampliación de los derechos de las niñeces, de la familia, de la ancianidad, entonces todo esto tenía que ver con que el peronismo no es solamente un modelo económico, que obviamente es fundamental, sino que tiene una estrecha relación con lo humano, ¿no? Y por ahí pensarlo a esto de cómo el peronismo toma cosas de la doctrina social de la Iglesia, o se inspira mucho en ella, pero pensando en esto, ¿no? De que este pueblo puede ser feliz y esta nación puede ser grande con estas ideas. Sí. Sí, digamos, es muy importante esta cuestión del humanitarismo, digamos, que tiene el movimiento, porque justamente en la justicia social hace hincapié a todas estas cuestiones, a todas estas políticas, porque se basaba exclusivamente en la dignidad del hombre, en la igualdad de oportunidades, en que cada uno pueda vivir mejor y dignamente. Entonces no era solamente una cuestión de crecimiento con los trabajadores afuera. No era una tablita de Excel donde entraban números y el trabajador quedaba afuera, como actualmente están haciendo, que todos los números tienen que cerrar dentro de una tablita, no importa quién queda fuera de esa tablita. Entonces acá eran todos adentro, no quedaba nadie afuera. Entonces eso es importante y remarcar, digamos, en estas cuestiones de derecho y de igualdad de oportunidades. Bueno, y en ese sentido también pensar en esto que decíamos desde el principio de 2026, estamos hablando de Perón y recordando que su paso a la inmortalidad. ¿Y por qué paso a la inmortalidad? Bueno, porque seguimos hablando de él, ¿no? O sea, sigue siendo Perón inmortal, sigue siendo vigente, claro, todas viendo esas sus discusiones. videos, pudiendo leer sus obras, pero de eso viene de la mano de algo más, que es que hubo por parte de todas estas personas que hablábamos, ¿no? Bueno, los niños que iban a esas escuelas, las personas que estaban reconocidas por esos derechos nuevos, los que cobraban el aguinaldo, que de repente empezaron a sentirse parte de toda esta gente que había quedado relegada por mucho tiempo en modelos de país que vienen discutiendo, que es lo que decíamos la vez pasada, es un modelo de país que se viene discutiendo desde que se crea esta hermosa nación y las discusiones sobre qué tenemos que ser, si un país exportador de materias primas o podemos ser un país que tenga su producción de materias primas, pero que también genere industria, que también tenga personas que tengan derechos laborales adquiridos, que puedan ser felices, que puedan desarrollarse también y que pueda haber una movilidad social, porque todo eso trajo Perón. Bueno, entonces, todo eso que estamos hablando tiene una correlación directa con que Perón también organizó al pueblo, ¿no? Como que le dio esas herramientas de no solo para vivir mejor, sino que de repente empezaron a tener fuerza los sindicatos, los centros de estudiantes, empezó a haber una movilización barrial, las personas encontraron en Perón esa persona que las representaba, pero también que les daba la potestad para que ellos mismos puedan entender qué eran sus derechos y puedan pelear por la vigencia y porque puedan seguir estando, ¿no? Ahí presentes. Entonces, yo creo que una de las cosas que hace que a pesar de la persecución, de la proscripción, del asesinato de compañeros y de los constantes ataques que tenemos los peronistas incluso hasta el día de hoy, recordemos que la presidenta de nuestro partido está presa injustamente después de una terrible campaña de Lawfare. Ahí meto yo el Cristina Libre, ¿no? Para pensarlo siempre. Pero después de todo esto, el peronismo sigue vigente, ¿no? Entonces decir, bueno, porque no solamente era Perón porque se paró y era un gran orador y un gran estatista y una persona que tenía una mente extremadamente brillante, sino que hizo todo esto, ¿no? Y que generó que todas las personas sean parte de este hermoso movimiento, como es el justicialismo, como lo somos al día de hoy, ¿no? Porque seguimos organizados. Bueno, acá estamos organizados. Todo esto funciona porque hay un montón de compañeros atrás poniendo el cuerpo y así en todos los lugares. Hoy hay un montón de compañeros que están marchando en el Congreso de la Nación porque en este momento se está tratando una ley que despoja a los argentinos de muchas de estas cosas que se adquirieron o que se empezaron a poner en discusión desde Perón para acá, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con
cómo no pudieron destruir al peronismo y cómo no lo van a poder hacer nunca. Aunque nos vuelvan a asesinar, aunque nos vuelvan a desaparecer, aunque nos metan presos, aunque nos quieran proscribir, Perón sigue vigente, el peronismo y el justicialismo también. Es como hay un meme que dice van a ver peronismo hasta el último día de sus vidas. y se los vamos a recordar cada vez que cobren el aguinaldo también. Sí, tal cual. Bueno, por todas estas cuestiones que nosotros veníamos nombrando, mencionando, haciendo un repaso muy pequeño de todas sus políticas, de sus alcances, es que Perón, digamos, es inmortal, digamos, en este sentido. Y no solamente porque muchas personas piensen igual que él, sino que porque todas sus políticas se mantienen vigentes o sus discusiones que él las plantó en su momento, siguen hoy en día. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué hacer con los recursos? ¿Cómo distribuir la riqueza? Que él ya lo discutió en su momento y hoy en día seguimos discutiendo eso. Entonces, por eso mismo Perón se mantiene vigente y se va a mantener vigente por millones de generaciones más. Hasta que se extinga la humanidad va a haber peronismo. Bueno, y ahí tenemos... no sé si querés sumar algo ahí, Ángel, o vamos al videito. Bueno, tenemos un pequeño video cortito sobre Perón y después vamos a continuar con el resto. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? Cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Bueno. Bien, entonces nosotros podemos, ya como para ir concluyendo el bloque a través de este videíto, entonces vemos cómo todas estas transformaciones que ha realizado Juan Domingo Perón, no las podría haber hecho. Yo siempre digo que Perón, si bien fue el líder, el conductor de nuestro movimiento, nada podría haber hecho sin el alma del movimiento, que fue la gran compañera Evita, en la cual acá la compañera nos va a comentar un poco. Sí, tal cual. Bueno, también queríamos hacer mención, obviamente, a Evita Perón, a la enorme compañera, que, como dice Orly, le dio como el alma, ¿no? El espíritu, mucho de la pasión que tenemos los peronistas, porque nos dicen que somos intensos y pasionales y lo somos, y Evita nos enseñó que estaba bien ser así. Lamentablemente la perdimos a los 33 años, yo hace poquito cumplí 34 y decía, era una bebé, pero realmente pensar en Evita a los 33, muriendo de cáncer, un 26 de julio del 52, teniendo que dejar un momento en el cual su figura era fundamental, ¿no? Porque Evita en ese momento siguió, incluso de sus dolores e incluso de su padecimiento, siguió haciendo lo que tenía que hacer, que era estar a la par de los más necesitados. Entonces, la figura de Evita, cuando toca despedirla, el dolor popular que generó fue uno de los más movilizantes. Hay imágenes
que retratan ese momento donde las calles de Buenos Aires se terminan llenando de flores y donde desde todas las puntas de este país se lloró por Evita, donde había cuadros en las casas, donde sobre todo la relación de Evita con las mujeres me parece que es una de las cosas más importantes que es para destacar. Yo calculo que a todos nos ha tocado, o a los compañeros que estén mirando les habrá pasado alguna vez que les toca viajar por el interior o conocer a alguien y de repente te dicen, bueno, Evita me trajo esta máquina de escribir que tengo acá. Me trajo máquinas de escribir, chicos, es una cosa hermosa. Máquinas de coser, muñecas. De repente era Evita llegando a lo humano, ¿no? De las personas. Esto que decíamos de, bueno, tiene que haber un modelo económico, tiene que haber un modelo productivo, pero la importancia de Evita como figura humana de decir, esto también es el justicialismo, y ella siendo la principal militante peronista, ¿no? De estar a la par de Perón como su compañera. El dolor enorme que dejó al pueblo argentino, pero también esto de que decíamos recién, ¿no? Del paso a la inmortalidad, como no la vamos a olvidar, la seguimos levantando como bandera, la traemos a la victoria, la seguimos teniendo vigente, y la figura esta de Evita como, porque también a veces se confunde mucho, no había una caridad, ¿no? No, Evita lo que decía era, había que reconocer los derechos de las personas. Y estos niños tenían derecho a tener sus juguetes y estas mujeres tenían derecho a tener algo para poder trabajar. Entonces, pensar en que las necesidades tenían que ver con esto de derechos, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho, que sigue siendo tan vigente el día de hoy. Ella crea la Fundación Eva Perón, esta fundación que nace en el 48, que reconoce a quienes durante décadas habían estado como dejados de lado, ¿no? Pensamos en que le abrió la puerta a la Casa Rosada, un lugar donde históricamente estuvo la oligarquía, donde estaba la gente bien, la gente paqueta, y de repente se llenaba de cabecitas negras, de los descamisados, y la plaza llena de gente que venía a verla, que iba, y ella los recibía incansablemente, atendía, leía las cartas, daba respuestas, tenía relación con los niños, con los adultos, con las mujeres, con los adultos mayores. Entonces, toda esa reparación y esa justicia social que trató de llevar Evita, que Perón obviamente que fue el principal promotor de las políticas específicas, pero Evita haciendo esta conexión con el pueblo, ¿no? Esto de que nos suele pasar mucho, bueno, cuando los que hemos militado, que somos más grandes, que hemos militado el gobierno de Cristina, era, bueno, estaban las políticas del Estado y había que encontrar una manera de que lleguen a la gente. Entonces, esa cercanía la llevó a cabo Evita con su fundación, pero también poniendo todo su cuerpo, tanto así que se termina yendo a los 33, ¿no? Pensar, es que para mí tremendo pensarlo porque hoy lo vemos y decimos cuánto más hubiera podido hacer. Pero pasa la inmortalidad, ¿no? Dándole una visibilidad y una responsabilidad al pueblo de tomar esas banderas, porque lo que hace Evita también es, bueno, están estos derechos, háganse cargo ustedes, levanten las banderas, muévanse, vayan, sean conscientes y den la lucha. Bueno, Evita desde lo humano, desde el amor al pueblo y desde esa fortaleza, ¿no? De enfrentarse y decirle las cosas que les tenía que decir cuando le hicieron el paro Perón, como ustedes le van a hacer un paro Perón, y enfrentarse con toda esa personalidad que tenía, que la amamos, obviamente, para que se defienda un modelo que tenía que ver con todo lo que estábamos hablando de la felicidad del pueblo. Entonces, esa lealtad de Evita, esa fiereza, esa lucha, ese reconocimiento a los derechos de las mujeres, porque recordemos que las mujeres podemos concretar, empezar a votar con la famosa ley Evita. O sea, ella es la que nos da esta lucha, que si bien, como decía Orly, había un montón de gente que trataba de luchar por nuevos derechos, por la adquisición de, por ejemplo, en este caso, del voto para las mujeres, pero Evita es la que lo logra concretar desde una figura fundamental para el Estado en ese momento. Entonces, otra de las cosas que me gusta mucho de rescatar de Evita es el amor y la pasión como fuerza política también. Que yo creo que una de las cosas que también hace que el peronismo siga siendo tan relevante y tan importante el día de hoy, los que están al frente no tienen amor, ni tienen pasión por lo que hacen, solamente se mueven por intereses. Entonces, ahí estamos nosotros los peronistas, ahí está la figura de Evita, diciéndonos, podemos amar y podemos buscar la felicidad del pueblo y podemos tener un desarrollo como país con el sentimiento también, ¿no? Pero bueno, eso un poco para hablar de Evita. Sí, sobre todo que ella no escondía los conflictos. No. Ella los visibilizaba, los trabajaba y les daba una solución. Entonces, de esa manera, ella también formaba, bueno, ni hablar, una parte activa al 1000%,
del movimiento a través de su fundación, ¿no? Recordemos todas las políticas sociales que ha implementado a través de su fundación, hospitales, hogares, escuelas, los centros vacacionales que hoy en día los quieren privatizar como el de Chapadmalal. Entonces vemos esos centros gigantescos que solamente importaba la felicidad de esos niños y que no era solamente que iban a jugar, sino que también eran un centro médico. Porque recordemos que en esos centros vacacionales a los chicos se les realizaban estudios, se les aplicaban las vacunas que les correspondían de acuerdo a las edades. Entonces era también un centro de distracción, pero a su vez era educativo y de salud. Entonces vemos cómo ella planteaba estas cuestiones de los problemas o de los conflictos que no se hacía a un lado, los enfrentaba. Recuerdo alguna entrevista, haber escuchado alguna entrevista de Felipe Piña a un general donde le preguntaba por qué era tanto ya una vez, por qué tanto ensañamiento con el cuerpo, de Evita, ¿no? Este tipo le responde que por miedo. Incluso ella ya fallecida, el miedo y el odio, porque era más que miedo, era odio lo que ellos tenían contra Evita, llevó a hacer un montón de atrocidades con su cuerpo y un montón de atrocidades con el centro o con los centros que ella había realizado. Comentaba allí que había un hogar en Jujuy donde la gente muchas veces por primera vez habías podido acceder a comer carne, a comer pollo, a comer pescado, y eso le molestaba a mucha gente de la población que esa gente pudiese comer ese tipo de comida, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Lo destruyeron. Entonces, podemos ver ahí cómo de este lado a Evita la movía el amor, la pasión por el pueblo, por los niños, por las mujeres, por los trabajadores, y del otro lado la movía el odio hacia ella. ¿Y por qué? Porque hacía, se preocupaba, y entonces allí nosotros vemos cómo no es una frase trillada que nosotros siempre usamos, que el amor siempre va a vencer al odio, ¿no? Entonces, desde ese lado, nosotros creo que llevamos, como vos decías hace rato, su nombre como bandera y lo vamos a seguir llevando eternamente. Tal cual. Pero bueno, es pensar mucho en esto de lo que le da la felicidad al pueblo y cómo ellos odian eso, ¿no? Pero porque la felicidad del pueblo hace que sea consciente de los derechos que tiene, que sea consciente de que puede vivir mejor, de que puede tener educación, desarrollo. Entonces, yo creo que es la respuesta, ¿no? De esto y por eso el Viva el Cáncer. Y también porque ella vino a romper esto que decíamos al principio de las estructuras oligárquicas, ¿no? Ellos eran dos paquetos, así, las mujeres de la sociedad, todas hermosas, todas bien pintadas, todas así, y ellas daban su limosna y así se ganaban el cielo, y de repente vino Evita a decirles, acá el pueblo argentino no necesita más de sus limosnas, porque tiene a Perón, que Perón le va a garantizar sus derechos. Bueno, de hecho disuelve la sociedad de beneficencia. Disuelve la sociedad de Bueno, en esa famosa la película, que calculo que todos vimos la imagen, esa era Evita. Entonces, por eso también esto que decimos siempre de que vence al tiempo, de que pasa la inmortalidad, ¿no? No solamente porque hicieron todo esto de darle al pueblo reconocimiento, derecho, amor, poder de organización, sino también porque seguimos teniendo las mismas discusiones. Entonces necesitamos seguir teniendo a Evita y a Perón presente en la cotidianeidad para decir, acá hay otro modelo de país posible porque ya lo llevamos a cabo. O sea, esto ya pasó. Nosotros ya tuvimos un momento donde pudo gobernar el peronismo y vimos que el pueblo vivió mejor. Así que bueno, en ese marco tenemos otro pequeño videíto que son en homenaje a Evita, así que ahí le pedimos a los compañeros de la técnica. Nosotros trabajamos para los argentinos, actuamos como argentinos y sobre todo queremos como argentinos. Ellos, que no hicieron nada más que dialéctica, que unido a las fuerzas de la antipatria, le jugaron una mala jugada al pueblo. ¡Que me calumnien los que todo han negado a la patria y al pueblo! ¡Que me calumnien los vendepatria! ¡Que me calumnien los traidores! Y esos señores tienen la osadía de calumniar a una mujer que ha abrazado la bandera de los humildes. Estos señores tienen el desprecio del pueblo.
Tengo el orgullo de ostentar las dos condecoraciones más grandes que puede ostentar una mujer: el cariño de los humildes y el odio de los oligarcas. Bueno, pasamos al tema del Congreso de Tucumán de 1816, que debemos verlo como parte de un proceso revolucionario de emancipación que empieza ya por 1806 con las invasiones inglesas. Tenemos que tener en cuenta que en 1800, este Congreso empieza el 24 de marzo de 1816, a lo cual asisten congresistas de distintas partes de distintos distritos. Entre ellos tenemos dos congresales por Catamarca. Uno es José Eusebio Colombres, que es sacerdote, doctor en Derecho Canónico y párroco de Piedra Blanca, que más adelante será también el fundador del de la primera industria azucarera de Tucumán, bajo el nombre de justamente El Bajo. Él va a reemplazar a Olmos de Aguilera por el tema de que, por problemas de salud. De ahí en segundo lugar tenemos a Manuel Antonio Acevedo, doctor también en Derecho Canónico y doctor civil, o sea, abogado, que también fue sacerdote párroco de Belén. Él estaría a cargo del Te Deum. Bueno, entre los temas que se tocaron en ese momento fue la distribución del territorio, una constitución que a la final no cuajó, no tuvieron tiempo, no se dieron, y se van a establecer se va a poner a votación los distintos modelos políticos, o sea, constitucionales, en el cual se va a votar, se va a poner sobre la mesa un modelo de monarquía francés, un modelo de monarquía inglés, y a lo que Manuel Belgrano propone una monarquía incaica, y a quien propone es a Juan Bautista Tupac Amaru, hermano de Tupac Amaru, a lo que será apoyado obviamente por Acevedo. A partir de todo esto, San Martín, que necesitaba iniciar su campaña allá en los Andes, le escribía a Godoy Cruz por el tema de que apuren el tema de la firma de la independencia para tener un documento como respaldo. Entonces, el 9 de julio de 1816 firman la independencia de España, Fernando VII y su descendencia, a lo que es notificado el Ejército del Norte y el Ejército de los Andes. Cuando llega la notificación al Ejército de los Andes, San Martín se niega a jurar por el tema de que la veía vacía, la veía con faltantes. ¿Por qué? Porque él exige que se le agregue y de toda dominación extranjera, dejando así una marca en nuestra historia de que somos libres, somos libres de todo tipo de dominación, no tan solo de España. Claro, y esto iba a marcar, ¿no? un precedente de que no queríamos ser súbditos de nadie. Porque recordemos que, volviendo un poquito a 1810, cuando se crea la Junta Grande y los primeros gobiernos, digamos, patrios, se seguía jurando en nombre de Fernando VII. Entonces, nosotros podemos ver allí cómo, si bien no se hablaba de independencia hasta ese momento, se hablaba un poco más de autonomía, pero vemos cómo hasta ese momento todavía no sabíamos bien qué es lo que queríamos. Entonces, por eso era el apuro de San Martín de declarar la independencia, porque necesitaba sí o sí tener ya esa acta
fundacional para poder cruzar y seguir liberando, o sea, en su lado poder concluir su plan continental para liberar Chile y así poder llegar a Perú. Entonces, vemos nosotros como unas firmas de declaraciones era muy importante para la época y que además, más allá de la declaración de la independencia, era importante para todo el continente, porque no se podía seguir avanzando por otro lado que no fuese por Chile. Entonces, porque por acá por el norte teníamos todo el ejército realista muy fuerte, que por suerte estaba Güemes Y los infernales. con sus gauchos, con Juan Azurduy, con Macacha, entonces haciéndole frente a todos los realistas, donde han podido mantener y contener, digamos, el avance realista, y en cierto modo también tiene que ver la elección de Tucumán, que se realice el Congreso allí, porque si bien había provincias o regiones que no habían participado del Congreso, como las del litoral, la banda oriental con Artigas, justamente por los conflictos que tenían con Buenos Aires, no forman parte de este Congreso. De hecho, el Congreso de Tucumán es la única sesión que tiene. Sí. Al año siguiente se disuelve y vuelve a Buenos Aires. Entonces vemos nosotros como la importancia que justo se da en el momento indicado de que sea la elección Tucumán, se realiza el Congreso de Independencia. Entonces, era importante para San Martín y para toda la población de que el acta de independencia se firme y se declare, ¿no? Y bueno, como había dicho Ángel acá, no solamente de España, sino de toda potencia extranjera. Y actualmente, hoy en día, nosotros hablamos de independencia, la importancia de la independencia política, la importancia económica de poder manejar nuestros recursos, y hoy en día, cómo nos encontramos en una cuestión ambivalente, de no sabemos cómo estamos en estas cuestiones de lo que tiene que ver con las dependencias económicas o de las potencias extranjeras, ¿no? A la hora de tomar decisión de nuestros propios recursos, de nuestras propias políticas. No por nada, ni tampoco es casualidad, que Perón va a declarar en el 47 la independencia económica, También ¿no? un 9 de julio. Un 9 de julio y en Tucumán. O sea, conectó todo con todo. Entonces no hacía nada al azar. Todo estaba bien pensado y bien conectado para poder llevar adelante. Era importante para él la declaración de la independencia económica porque, como habíamos planteado hace rato en el bloque anterior, sin independencia económica no podíamos tener soberanía política y sin estas dos no podíamos tener tampoco una justicia social. Entonces, es importante tener independencia económica, es importante tener soberanía política para poder decidir qué hacer, cómo actuar, qué decisiones tomar, cómo redistribuir la riqueza, cómo explotar nuestros recursos, cómo industrializar, qué producir y qué consumir también, ¿no? Tal cual. Entonces, es muy importante estas políticas. Nada es al azar y todo está relacionado con todo. Hoy en día nos llevamos o nos damos cuenta de que estamos en manos prácticamente del Fondo Monetario Internacional, donde no podemos tomar ningún tipo de decisión. Sí, tal cual. Bueno, ahí como para ir cerrando toda esta idea de este programa, que siempre nos queda corto porque claramente nos encanta hablar. Así que gracias a los que sigan viendo en este momento. Pero pensar en que hablamos de Perón, que hablamos del desarrollo de la industria, que hablamos de las tres banderas del peronismo y esta independencia económica que declaró en el 47, como decía Orly recién, que tiene una relación directa con este 9 de julio que nos explicaba Ángel. Entonces, hay una línea histórica que tiene que ver con un modelo de país que, como decimos desde el primer encuentro, que viene en discusión desde que se empieza a crear esta hermosa nación y que sigue vigente hoy. Y como para tirar unos datitos al final, esto de la idea del FMI en la Argentina, como en realidad el FMI que se crea post Segunda Guerra Mundial, como este Fondo Monetario Internacional, como un organismo de crédito internacional, pero también que tiene una enorme injerencia en las decisiones de los países soberanos, hoy nos condiciona. Al FMI la Argentina entró después de la proscripción del peronismo, que era lo que hablábamos la vez pasada, después del golpe del 55,
se ingresa al FMI, se endeuda y sigue siendo condición constante, creciendo la deuda hasta que, bueno, en el 76 con los militares crece de una manera irrisoria, pero también pensando en cómo sigue dándose después del golpe del 76 hasta que después explota en el 2001, porque las condiciones que le plantea el FMI no es solamente ustedes me tienen que devolver la plata, sino que condiciona en qué la Argentina va a invertir sus recursos, qué tiene que hacer, qué decisiones sociales y políticas va a tomar. Entonces, es un eje de dominación extranjera, que tiene que ver con esto que veníamos hablando de la independencia. Hoy la Argentina le debe 57.000 millones de dólares a través del endeudamiento que tomó Macri, porque hay que recordar, y esto paréntesis gigante e importante, Néstor nos saca del Fondo Monetario Internacional, allá por el 2005, tomando esta decisión soberana, como la tomó Perón, de no entrar al FMI. Bueno, Néstor dijo, de acá nos vamos, y empezó a poder pensar en una Argentina grande, con felicidad y definida por nosotros mismos, ¿no? Esto de que decíamos hace rato, ser dueños de nuestros propios destinos. Sin embargo, hoy, esto me parece un dato maravilloso y espectacular que hay que evaluarlo a nivel internacional, porque somos el país que primero que más le debe, pero no solo que más le debe al FMI, sino que el FMI mismo tiene como una limitante sobre cuánto le puede prestar a cada país. Bueno, nosotros excedemos por un 1.335% lo que el FMI mismo había dicho que podía darle a un país. Y además debemos, el equivalente de nuestra deuda es el equivalente a lo que deben los siguientes 7 países del mundo, incluido Ucrania, que está en guerra. O sea, es una cosa que nos condiciona, obviamente, y que tiene que ver con esto que se está trabajando hoy, y vuelvo a retomar lo que está pasando en el Congreso de la Nación, que si bien dieron para atrás con la derogación de la ley de tierras, tenía que ver con eso de cuánta tierra se le puede dejar a los extranjeros, con la derogación de la ley de fuego y un montón de cosas más que seguramente vamos a trabajar un poquito más adelante. Me acordé mucho de una frase de Jauretche que dice, si es malo el gringo que nos vende, peor el criollo que nos... Si es malo el gringo que nos vende, peor el criollo que nos compra. Entonces, vemos ahí cómo es importante esta cuestión de la independencia que venimos hablando. Nombrabas ahí a Ucrania, un país en guerra hace, ¿cuánto? 5 años. 5 años. Como mínimo 5 años, 4 o 5 años, y el crédito que se le ofrece, que se le otorga a Macri, evadiendo todas las leyes argentinas, porque nunca pasó por el Congreso. Igual después convalidado por el gobierno de Alberto Fernández, hay que decirlo. Sí, también. Paréntesis, le hago un paréntesis porque me equivoqué. Lo que dijo Jauretche es, si es malo el gringo que nos compra, peor el criollo que nos vende. Tal cual. Y en esa estamos. Y así estamos. Entonces vemos ahí cómo este crédito político, porque fue un crédito político para que Macri gane las elecciones, que no las ganó. Podemos ver cómo también a Milei en las elecciones pasadas le han otorgado un crédito político también para que gane las elecciones intermedias. Entonces vemos cómo no solamente tiene una injerencia en las cuestiones de recursos, de decisiones, sino también hace injerencia en las cuestiones políticas y eleccionarias de nuestra nación, ¿no? Y lo sigue siendo. Bueno, hace unos días estuvo Cristalina Georgieva, que es la que está al frente del Fondo Monetario, acá, visitando las obras que inauguró Cristina, el gasoducto, el CCK, paseando por las obras que hizo el peronismo. Paseándose por Vaca Muerta, ojo con eso. Sí. Pensando en Piensan que le cambian el nombre y ya hicieron algo, y no es así. Pero bueno, un poco eso, compañeros y compañeras. Insisto en esto de agradecerles la paciencia de escucharnos, porque nos encanta hablar un montón, pero se nos acaba el tiempo. Pero bueno, seguir pensando la independencia constantemente como un todavía pendiente o todavía una discusión que se sigue dando, dar las luchas, esto sí lo llamamos a los compañeros y las compañeras, cada uno en el territorio que pueda, como siempre, y seguir pidiendo por Cristina libre, porque la condición que ellos necesitan para que todas estas cosas puedan pasar es que Cristina esté presa, que es la principal conductora de nuestro movimiento hoy. Así que bueno, compañeros, a seguir pensando en la independencia desde el 9 de julio hasta hoy con el FMI. Y bueno, ahí Orly va a hacer una invitación a los compañeros y compañeras. Sí, también solidarizarnos con los compañeros que están siendo reprimidos a las afueras del Congreso en Buenos Aires. Todavía no aprenden que no hay palo que nos pare. Exactamente, la movilización en las calles nunca la van a frenar. Así tiren todos los gases, las balas,
escuchaba hace rato que había un adolescente de 16 años con 6 balas de gomas. Estaba siendo atendido por personal médico. Entonces vemos nosotros cómo la represión cada vez es peor y cada vez más fuerte. Partiendo de eso, tenemos una invitación para hacerle a todos los compañeros, compañeras que quieran formar parte de un homenaje al compañero Octavio Gutiérrez. Va a ser el sábado, es aniversario de su fallecimiento, el sábado 8 de agosto a las 10 de la mañana en el cementerio municipal en Aconquija, en Andalgalá. Y después hay un encuentro de dirigente también en su homenaje en Finca La Victoria, también en Aconquija, a las 11 de la mañana. Qué lindo Conquija. Es hermoso, la verdad. Su clima, su frescura, la verdad que es muy lindo. Entonces queda hecha la invitación para esta participación en homenaje al compañero y quien fue nuestro vicegobernador. Entonces, a todos los compañeros realizada la invitación. Y aprovechamos ahí para pedirles que nos sigan a las redes de PJ Streaming. Estamos en Instagram, bueno, ahí están ahora saliendo en el Zocalito, en Facebook, y tienen ahí un número de WhatsApp también para contactarse. Y bueno, agradecerles a los compañeros de la técnica, a mis compañeros que están acá conmigo y a todos los que nos estuvieron viendo en larga hora, creo ya. Y nos vemos la semana que viene, compañeros, con un poco más de historia y debate político constante. Nos vemos. Nos vemos.